El Instituto Mexicano de Seguro Social Siglo XXI, el Hospital de Oncología, que nos haga la presentación de tratamiento de radioterapia en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado. Doctora. Buenas tardes. Agradezco sinceramente al comité organizador de la Sociedad Mexicana de Mastología la oportunidad de estar aquí el día de hoy para platicar con ustedes sobre el cáncer de mama localmente avanzado y su manejo con radioterapia. Creo que esto ya empezó. ¿Me podrías ayudar, por favor? Perfecto. Bueno, pues como todos sabemos, el cáncer de mama constituye actualmente la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país. Y obviamente el cáncer de mama en su etapa localmente avanzada contribuye de una forma muy significativa a estas cifras. La incidencia del cáncer y las muertes, a pesar de todas las diferentes herramientas que tenemos para realizar el diagnóstico y las opciones terapéuticas, estas dos características siguen incrementándose de forma sostenida a través de los años. ¿Qué podemos decir del cáncer de mama localmente avanzado y nuestro país? Bueno, desafortunadamente, a diferencia de lo que ocurre en las estadísticas reportadas a nivel internacional en otros países, donde esto corresponde entre el 20 y el 30%, pues nosotros sabemos que en México alrededor del 60% de los nuevos diagnósticos que se realizan por cáncer de mama, nuestras pacientes se encuentran ya en una etapa localmente avanzada. A pesar de que conocemos que la etapa localmente avanzada se encuentra todavía limitada a la glándula mamaria y a sus zonas linfoportadoras, esta etapa clínica augura ya una enfermedad metastásica en puerta. No obstante esto, además, las etapas clínicas 3 en nuestro país tienen un peor desenlace que lo reportado en las estadísticas internacionales. Las relaciones incidencia-mortalidad es casi el doble de la que se comenta en la literatura de Estados Unidos. ¿Cómo definimos la enfermedad localmente avanzada? Bueno, pues esto corresponde a tumores, a pacientes que tienen tumores mayores a 5 centímetros de diámetro, que tienen involucro de la piel o de los músculos adyacentes y que además tienen invasión de las áreas ganglionares, ya sea en la axila de una forma voluminosa con un número de 4 ganglios o más, o que haya involucro del área supraclavicular o de la cadena mamaria interna. Si bien conocemos que hay grupos que ya consideran las etapas clínicas localmente avanzadas como la etapa clínica 3A, 3B o 3C, inicialmente o de forma clásica se incluía también al grupo de la etapa 2B dentro del rubro de la enfermedad localmente avanzada. Sabemos que la mayoría de los estudios tienen como base la consideración de estos grupos heterogéneos, por lo que para fines de esta conversación pues incluiremos a la totalidad de estas etapas. ¿Qué podemos decir sobre el cáncer de mama y los servicios de radioterapia? Bueno, sin lugar a dudas, el cáncer de mama ocupa un lugar primordial en todos los servicios de radioterapia a nivel nacional. Y no es la excepción el Centro Médico Nacional en el Hospital de Oncología, donde el cáncer de mama ocupa pues un porcentaje altísimo de los tratamientos que se otorgan de forma anual. En el año 2014, aproximadamente 4.500 pacientes fueron irradiadas y un porcentaje mayor a la mitad corresponde a mujeres. De estas, 1.343 tuvieron el diagnóstico de cáncer de mama y ameritó entonces que cerca de 27.000 tratamientos fueran otorgados el año pasado por el diagnóstico que nos tiene aquí a todos, ¿no? El cáncer de mama. ¿Cuáles son las indicaciones clásicas del manejo con radioterapia? Como sabemos, hace algunas décadas o inclusive todavía en algunos centros se otorga una sucesión de tratamientos que en primer lugar se daba el tratamiento con cirugía, posteriormente un manejo sistémico y en un tercer lugar un manejo con radioterapia. Fue entonces que se identificaron algunos factores de riesgo que hacían un porcentaje mucho mayor de recurrencias y sobre el cual se hicieron algunas recomendaciones para dar tratamiento con radioterapia. ¿Cuáles son estas indicaciones clásicas que todos conocemos? Bueno, pues tumores de más de 5 centímetros,
con un involucro ganglionar extenso, con 4 o más ganglios, las etapas clínicas 3 y 4, algunos tumores T3 con factores de riesgo y, obviamente, los residuales quirúrgicos positivos sin posibilidad de ampliación de los márgenes. ¿Qué podemos decir de algunos otros factores como la invasión linfovascular, la extensión extracapsular o los tumores grado 3? Bueno, estos también se consideran factores de riesgo que incrementan la recurrencia locorregional e inclusive se han hecho algunos análisis donde se les da un porcentaje de recurrencia a cada uno de estos factores. Obviamente, hasta este momento sabemos que los patrones de recurrencia o que no hay algún perfil molecular particular que nos modifique hoy por hoy las indicaciones de radioterapia. ¿Qué podemos decir sobre estos riesgos? Bueno, pues los más importantes que nosotros bien identificamos y que nos otorgan un porcentaje de recurrencia mayor al 20% son las etapas clínicas 3, ya sea con un tumor T3, T4 o con involucro ganglionar extenso. Estos otros factores que ocurren o que se gradifican como intermedios son factores que nos dan un riesgo de recurrencia entre el 10 y el 20% y son tumores más pequeños con enfermedad ganglionar menor a 4 ganglios y pues sumados estos factores pues normalmente nos dan un alto riesgo de recurrencia. ¿Qué podemos decir entonces de la radioterapia posterior a la mastectomía? Pues que definitivamente es una indicación, pues es conocido por todos que reduce el riesgo de recurrencia y también de mortalidad. El valor de la radioterapia posterior a la mastectomía se estableció en una población bien seleccionada, de acuerdo a la extensión patológica de la enfermedad, aportando un beneficio en el control locorregional de un 20% y en la sobrevida del 10%. Bueno. Hablando ahora un poco más sobre la neoadyuvancia, que ha sido motivo de algunas pláticas en minutos anteriores, sabemos que las cosas están cambiando. Antes, pues la cirugía nos daba todos los detalles para estos elementos terapéuticos y diagnósticos que para nosotros nos ayudaba a dictar si había indicación o no de recibir un manejo adyuvante. Actualmente, sin embargo, con el uso de la neoadyuvancia, hasta el 80% de las etapas clínicas varían a lo largo del tratamiento de las pacientes, de forma que entonces, al momento de llevar a las pacientes a cirugía, pues ya no contamos con los elementos dictatorios que originalmente eran sumamente relevantes para nuestro tratamiento. De forma que es en ese momento donde nosotros, pues los radiooncólogos, nos encontramos ante la dificultad de conocer verídicamente cuál fue la etapificación inicial de nuestros pacientes que nos permitan valorar los factores tan decisivos para identificarlos, hacer una evaluación del riesgo de recurrencia y entonces pues poder dictar nuestro tratamiento. Es muy importante recordar que el estado ganglionar nos resulta indispensable para poder indicar el tratamiento con radioterapia, no solamente una indicación o una ausencia de indicación, sino también conocer la extensión de los campos de tratamiento y que es uno de los factores pronósticos más importantes. Bueno, ¿qué podemos decir sobre la radioterapia y los pacientes que reciben neoadyuvancia y posteriormente una cirugía conservadora? Como todos ya sabemos, pues el objetivo de la neoadyuvancia en muchos casos es lograr una disminución del tamaño tumoral y entonces poder realizar una cirugía pues tanto menos invasiva o mutilante. En el caso de las pacientes que son sometidas por ser consideradas buenas candidatas para cirugía conservadora, definitivamente todas ellas se benefician de recibir tratamiento con radioterapia. ¿En qué extensión? Bueno, a la mama, a las zonas linfoportadoras y obviamente también un boost o sobreimpresión al lecho tumoral que idealmente debe ser marcado después de la cirugía para poder dirigirnos al área pues, de mayor riesgo. Sabemos claramente que hay muchos estudios que equiparan las dos técnicas quirúrgicas y que en el caso de las que son consideradas a manejo quirúrgico, pues son aquellas que tuvieron una buena respuesta a la quimioterapia, que tienen etapas 3 y la mayoría de ellos con factores, receptores hormonales que permitirán recibir tratamientos adyuvantes con hormoterapia. En este caso, pues quedan pendientes algunos estudios prospectivos que nos permitan evaluar algún grupo o algún subgrupo de pacientes de buen pronóstico en las que se pudiera obviar el tratamiento con radioterapia en un segundo momento.
Bueno, este es un estudio clásico del MD Anderson, donde se hizo una reunión de 6 estudios prospectivos para evaluar cuál es el papel del tratamiento con radioterapia después de dar tratamiento con quimioterapia neoadyuvante y después mastectomía. Quisieron evaluar 2 desenlaces particulares, entre estos la recurrencia locorregional y la sobrevida causa específica, para identificar si efectivamente estas pacientes que recibían tratamiento con radioterapia pues iban a tener un mejor desenlace. ¿Qué fue lo que se observó? Que efectivamente el grupo de las pacientes que se irradiaron tuvieron la mitad de recurrencias locorregionales que las pacientes que no recibieron tratamiento con radioterapia. Se identificaron, obviamente por análisis multivariados y univariados, cuáles eran las características que hicieron una diferencia entre recurrir o no recurrir a pesar del tratamiento, y se identificó estos detalles que ya comentábamos previamente, ¿no? Las pacientes que tienen tumores más grandes, un T3, T4 o enfermedad ganglionar extensa con N2 o N3, e inclusive el tener residual en la pieza quirúrgica mayor a 2 centímetros, todos estos constituían factores de riesgo para recurrencia locorregional a 10 años, de forma que las pacientes que tuvieron estas características fueron las que el tratamiento con radioterapia posterior a neoadyuvancia resultó mucho más eficiente. En la evaluación del análisis de sobrevida causa específica, pues también hubo 3 escenarios donde la radioterapia demostró de forma significativa aportar un beneficio. Estos fueron en la etapa 3B, en la etapa 4, en los tumores T4 y en la enfermedad ganglionar N2, es decir, más de 4 ganglios positivos. ¿Qué podemos decir ahora sobre la respuesta patológica completa? ¿Será que la respuesta patológica completa impacta el tratamiento con radioterapia o hará que las pacientes ya no necesiten esto? Bueno, pues hasta este momento no. Como todos hemos estado escuchando en pláticas previas, la respuesta patológica completa puede oscilar entre un 15 y un 50% de acuerdo al subtipo biológico de las pacientes que estemos tratando. Sin embargo, aunque sabemos que las personas que tienen respuesta patológica completa probablemente sean factores positivos en diferentes desenlaces, es importante conocer que la respuesta patológica completa no es el único factor predictivo ni tampoco el más importante que pueda hacer que variemos nuestro tratamiento con radioterapia. Hay también algunos estudios donde ya se reporta que las pacientes, a pesar de tener una respuesta patológica completa, pues de todas maneras no van a escapar de la adyuvancia con radioterapia. En este estudio también del MD Anderson de Maguire se identificó un estudio donde más de 100 mujeres tuvieron respuesta patológica completa que se definió como ausencia de carcinoma invasor en las piezas quirúrgicas, y se observó que el tratamiento con radioterapia fue positivo en 3 contextos. En la recurrencia locorregional, aquellas pacientes que recibieron tratamiento con radioterapia, más del 90% estuvieron libres de recurrencia, a pesar de ser etapas clínicas 3 y que, como ya dijimos, habían tenido una muy buena respuesta al tratamiento no adyuvante. Con respecto a la enfermedad a distancia, también las pacientes que se irradiaron tuvieron prácticamente el doble de periodo libre de enfermedad metastásica que las que no se irradiaron. Y también en términos de supervivencia, hasta el 77% de las pacientes estuvieron vivas a 10 años del grupo de las pacientes que recibieron radioterapia posterior a tratamiento neoadyuvante y cirugía. También se evaluó la sobrevida causa específica, y las pacientes que recibieron tratamiento con radioterapia tuvieron 87% versus 40% con aquellas que no recibieron tratamiento adyuvante. Bueno, pues lo que nos ha interesado también es conocer si podemos estrechar los grupos que reciben tratamiento con radioterapia o si hay algún grupo de pacientes en los que se pudiera obviar dar el tratamiento. Esta es una revisión del grupo californiano comandado por la doctora Fabler, donde se incluyeron pacientes con etapas clínicas 2 y 3 que recibieron para evaluar el rol del tratamiento con radioterapia postmastectomía. En este estudio se hizo una revisión muy extensa de la literatura de acuerdo a 14 escenarios clínicos para poder identificar cuáles eran los factores que de forma más consistente pues incrementaban el riesgo de recurrencia locorregional, y se identificó un grupo de bajo riesgo para recurrencia locorregional menor al 10%, y entre las características que tenían este grupo pues eran tumores pequeños, T1, T2, sin otros factores de riesgo como invasión linfovascular ni extensión extracapsular, receptores hormonales positivos y pacientes que no fueran jóvenes, además de una buena respuesta a la quimioterapia y 1 a 3 ganglios.
Así como se identificó un grupo de bajo riesgo para recurrencia, se identificó también un grupo de alto riesgo para recurrencia. ¿Cuáles son las pacientes que tienen alto riesgo o mayor del 20% de riesgo de recurrencia locorregional? Bueno, empezamos por los que ya hemos platicado, ¿no? Las etapas clínicas 3A, 3B y 3C. Sin embargo, hay algunos otros grupos más controversiales que se ha visto que en la sumatoria de los factores de riesgo, pues es posible que tengan también recurrencias superiores al 20% y por lo que se deberían beneficiar también de manejo con radioterapia. ¿Cuáles son esos otros subgrupos? Por ejemplo, una paciente con una enfermedad en etapa clínica 2B, o sea, un T3N0 y algún otro factor, ¿no? Una paciente joven o con invasión linfovascular, extensión extracapsular o inclusive algún ganglio positivo posterior a tratamiento con quimio y cirugía, pues entonces sería una paciente ya también de alto riesgo de recurrencia. Lo mismo se considera también para la enfermedad ganglionar, aunque sea pequeña, después de tratamiento neoadyuvante y cirugía con algún otro factor, pues todos estos se consideran de forma independiente y también sumatoria que incrementan el riesgo de recurrencia locorregional. En resumen, ¿qué podemos decir? Bueno, que a pesar de que la quimioterapia neoadyuvante nos otorgue una buena respuesta patológica completa en la mastectomía, pues las pacientes están en un riesgo de recurrencia locorregional no despreciable, especialmente si presentan tumores grandes o enfermedad ganglionar extensa o algunos otros factores patológicos adversos. La radioterapia adyuvante debe corresponder a la etapificación TN previo al tratamiento y esto pues continuará en discusión. Algo muy interesante también es que resulta necesario establecer cuál es la extensión de los campos de radiación a las áreas ganglionares que hasta este momento no queda del todo descrito. ¿Qué zonas son las que tenemos que irradiar? Bueno, definitivamente el área del tumor primario es un sitio de mayor recurrencia y esto pues no está en duda, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría de los estudios recomiendan dar irradiación a las zonas nodales. ¿A qué zonas nodales? En realidad esa es la pregunta que aún siguen sin estar resuelta. Hay algunos estudios que incluyen el área supraclavicular y también la mamaria interna, otros tantos que solo incluyen la zona supraclavicular e infraclavicular, de forma que será necesario esperar algún estudio prospectivo, grande, aleatorizado, que nos permita unificar criterios sobre las zonas o la extensión del tratamiento que será necesario darlo como una recomendación universal. Bueno, para finalizar, trataremos un poco más sobre un tópico también controversial, como lo es la irradiación a la cadena mamaria interna. ¿Qué podemos decir? Pues hay diferentes grupos que están a favor y en contra de dar tratamiento a la cadena mamaria interna, pues si bien en muchos estudios se ha aunado al tratamiento de otras zonas linfoportadoras, el tratamiento a la cadena mamaria interna como digamos, tratamiento único o como tratamiento individual, pues no ha podido ser evaluado de forma correcta. Hasta este momento no se ha observado, y es algo que a todos los radiooncólogos nos causa un poco de escozor cuando pensamos en incluir el tratamiento a la mamaria interna, que es el incremento en la toxicidad cardiovascular que sabemos que fue reportada en los estudios previos. Sin embargo, en esos tiempos pues no contábamos con las técnicas tan modernas de radioterapia que nos permiten limitar ya la dosis a los órganos cercanos. Entonces, en los estudios modernos, si bien a 10 años no se ha observado un incremento en la toxicidad, hace falta un poco más de seguimiento que nos permita excluir la presencia de eventos tardíos. Este estudio, que es el primer estudio donde se evalúan pacientes que reciben tratamiento con quimioterapia con un esquema moderno y técnicas también modernas de radioterapia, y se evalúa el papel de la irradiación de la cadena mamaria interna en pacientes que reciben manejo con neoadyuvancia. Desafortunadamente no es un estudio prospectivo, pero bueno, nos aporta algunos datos interesantes. En este estudio se hace esta evaluación en forest plot, donde se trata de identificar cuáles son las características que finalmente pues, aportan una diferencia en términos de recomendarlos la irradiación en la mamaria interna como una mejor terapéutica. ¿Cuáles fueron las características que se consideraron importantes? Bueno, los pacientes que en su valoración clínica tuvieron T1 y T2, los pacientes que después de tener tratamiento con quimioterapia neoadyuvante y cirugía se les encontró ganglios positivos, y también las pacientes que tuvieron tumores de localización en cuadrantes internos y en cuadrantes centrales.
Se hizo en este estudio un análisis de patrones de recurrencia donde se comparó a aquellos que no se les irradió la mamaria interna y los que sí recibieron irradiación a la mamaria interna, y se vio que hubo un 8% más de recurrencias en aquellos que no se irradió la mamaria, y en el patrón de recurrencia pues también hubo mayor recurrencia tanto regional como local. Sin embargo, solamente hubo un porcentaje de recurrencia de 3.4 a la cadena mamaria interna. ¿Qué podemos concluir con este estudio? Bueno, que si bien se demuestra una disminución de la recurrencia local y a distancia, en este estudio no hay un beneficio en la sobrevida global. Sí, efectivamente hubo más toxicidad o hubo un poco más de neumonitis, no más que grado 2. Sin embargo, todavía es un estudio que tiene un seguimiento corto que no nos permitirá todavía emitir juicios sobre la toxicidad a largo plazo. Bueno, nos quedan algunas preguntas por resolver con respecto a los tratamientos óptimos de tratamiento con radioterapia, específicamente, pues en realidad, cuál va a ser el valor predictivo ante buena respuesta a la quimioterapia y el manejo con radioterapia, y lo más interesante, pues va a ser la optimización de la administración de radioterapia de acuerdo a los resultados patológicos, y seguramente también se podrán identificar más adelante algunos grupos biológicos que nos den pues ya sea o un mayor beneficio de dar tratamiento con radioterapia o algún grupo en el que podamos omitir esta terapéutica. ¿Qué podemos concluir? Pues que dada la importancia biológica de eliminar la enfermedad microscópica, la radioterapia seguirá siendo un componente clave en el tratamiento del cáncer de mama. El papel de la radioterapia en controlar la enfermedad local se volverá aún más decisivo a medida que el tratamiento sistémico por terapias pues sea mejor. Perfecto. Pues le agradezco mucho su atención, espero que haya sido claro.